Bueno, y luego, sí, cuando hablamos aquí de lo de Buda y pusimos aquello de la meditación y los pasos y todo, que lo pusimos aquí, pues yo os puse ahí lo beneficioso y lo perjudicial, ¿no? Que decía Buda que había que renunciar, fue cuando hablamos de la renuncia, a lo perjudicial. Y es muy sencillo. En realidad es muy sencillo. No os complicar, que os lo digo muchas veces. Si te quieres iluminar, claro, el que dice eso es que piensa que es un alma. Porque para las personas que no piensan que somos almas o seres bondadosos o niños internos o todos los sinónimos que pueda tener, pues todo esto que estamos hablando sobra. Bueno, no sobra, ¿eh? Decía yo que sobra a un nivel, pero a otro nivel no. Lo voy a decir ahora, lo tengo anotado aquí muchas cosas, me vais a permitir que las diga estas todas seguidas aquí, que me faltará alguna, pero las anoté porque no quería pasarme ninguna. A lo mejor se me ha olvidado alguna, ¿no? Pero las tengo aquí. Entonces, para una persona que se siente un alma y que dice que esta vida es como es y lo reconoce y que no puede vivir este mundo, vamos, que se hace preguntas trascendentales, se hace preguntas esotéricas, se hace preguntas, como decíamos antes también, Javi, místicas, bueno, místicas sería otra cosa, existenciales, que ahora empieza a sonar en la neurociencia y en la psiquiatría. Uno se hace preguntas dependiendo en qué nivel está. Y las preguntas existenciales solo se responden desde el punto de vista del alma. Hay preguntas desde aquí. Caray, el sexo. Me he enterado el otro día que ahora empiezan las parejas a tener una nueva relación, que está muy de moda, que no me acuerdo cómo se llama. Me parece que es con 3 letras, pero no me acuerdo cuáles son. Que están separadas, pero se juntan para hacer sexo. Joder, se llaman parejas, tú. Qué formas de vivir la vida, oye. Esto es un putiferio constante, chico. Esto hay que ponerle freno. Hay que decir algo para estas cosas. Llamar la atención un poco a la gente. Oye, la vida no es hedónica, ¿no? Claro, es una forma de vivir como objeto de la vida el placer. Bueno, pues nada, pero hay que oponerse a esas cosas. El hedonismo da mucho sufrimiento. A costa del placer fastidias la vida de los demás. Hombre, hay que mirarlo un poco. Bueno, vuelvo a esto. Para los que se creen almas, sí hay preguntas existenciales, ¿no? Pero para hacer una vida espiritual, tú tienes que renunciar. Lo hablábamos el otro día, no entro ahí. ¿Tienes que renunciar a qué? A la vida de la personalidad. Pero renunciar no significa que no hagas cosas de estas, sino que las hagas de cierta manera. Vamos a ver. La vida espiritual no son viajes astrales. No tiene nada que ver con el campo astral. No tiene nada que ver con manejar los sueños. No tiene nada que ver. El campo astral está aquí, es el 2. Y el campo espiritual es este, el 4. Por lo tanto, son 2 planos completamente distintos y muy separados. Lo habéis visto en la película. Enseñar viajes astrales, enseñar a manejar los sueños, es despistar.
No sé si lo hacen consciente o inconscientemente. Pero tú, si quieres desarrollarte como alma, tú tienes que practicar virtudes espirituales y punto, y no te líes, caray. Practícalas como tú quieras, con el sistema budista, con el cristiano, con el sufí, con el Raja Yoga, con el hinduismo, que es un poco diferente al Raja Yoga del Bhagavad Gita, pero que es Raja Yoga también, son así, o con no sé qué religión o no sé qué forma, o te inventas una. Pero si quieres crecer como alma, tú tienes que practicar virtudes. No necesitas manejar los sueños, hacer viajes astrales, conocer el futuro, ver a los muertos y hacer experiencias cercanas a la muerte. Todo eso son despistes del diablo. Si lo hacen voluntariamente los que lo enseñan o lo hacen inconscientemente, no lo sé. Eso sería juzgar. Y yo no lo sé. Pero en vez de eso, podrían aprovechar su imagen y su conocimiento para enseñar a la gente a practicar virtudes espirituales, como asignaturas troncales de la Universidad de la Tierra, que es la que estamos viviendo y a donde hemos venido para aprender a desarrollarnos como almas. Las otras cosas que voy a decir ahora, y más que me quedarán por ahí porque no las sé, pues son asignaturas horizontales, que no valen para nada. Solo cuando uno crezca espiritualmente, si tiene que ir a esos sitios, ya irá preparado con una misión concreta a ayudar a las almas. ¿Visteis la película? Pues tiene cosas muy buenas. Cuando está el maestro, no se llama el maestro, se lo llamaban como el... No me acuerdo. ¿Cómo lo llamo? Aniceto, eso. Sí, Aniceto, ¿no? Vale, yo no me refería a eso, me refería al nombre genérico que le daban a los ángeles, ¿no? ¿Cómo los llamamos? Ah, los mensajeros. Mensajeros, ¿no? Al mensajero, Aniceto, ¿no? Que está ahí el pobre y tal, y oye, perdón. ¿Os acordáis? Dice, perdón. Y entonces es cuando se mete en el astral y baja y encuentra ahí abajo a uno de ellos, al psíquico, al vidente, al medium. Perdón, perdón. Y va y lo recoge. Y al lado estaba la mujer. Y le dice a la mujer, bueno, bajaré por ti cuando me llames. A eso sí. Pero para eso tiene que tener mucho conocimiento y antes tiene que haber hecho un camino de purificación. Y el primer camino que tenemos los humanillos como nosotros, claro, hay gente por ahí que ya no son humanillos, oye, han tenido experiencias cercanas a la muerte. Hombre, ya esos son están en otra categoría. Fíjate cómo lo digo. Pero sí, lo digo conscientemente. No sé si estarán en otra categoría. Si no son más virtuosos, estamos todos en la misma. Entonces, para alcanzar esa iluminación, nos queda muy lejos. No se ilumina uno con viajes astrales y todas estas cosas, ni se ilumina manejando energías. Kundalinis, poner las manos en ruedas de energía y cosas de esas, no. Tú, para poner las manos a una persona encima, tú tienes que saber qué problema tiene esa persona. ¿Qué tiene un problema? ¿Instintivo? ¿Emocional? ¿Mental? ¿O espiritual? ¿Y en qué parte de su centro energético tiene ese problema? ¿Y en qué medida? ¿Y cuál es el karma de esa persona?
Porque tú no tienes derecho a intervenir en el karma de nadie. ¿Y sabes la cantidad de energía que le estás metiendo? ¿Desde qué centro se lo envías? Porque cada centro significa una vibración distinta. Vamos a poner, para que lo entendamos, vibración 1, 2, 3 y 4. Y esa persona está enferma y necesita una energía tipo 3. Y tú le estás dando tipo 2. O conoces lo que necesita esa persona y en la cantidad que lo necesita. ¿Le has pedido permiso al karma para intervenir? Pues estás metiendo la pata. Reikiano. ¿Qué te parece? Muy así raro lo que digo y que parece que lo digo con un tono raro. Pues léete lo que decía el fundador del Reiki. Que el poder del Reiki depende de la pureza del reikiano. ¿Y qué significa pureza? Pureza significa virtudes espirituales. ¿Cuántas virtudes espirituales practicas tú y en qué medida? Pues en esa medida tendrás poder de Reiki. ¿Cuánto conocimiento tienes? En esa medida tendrás poder de Reiki. ¿Has pedido permiso? Pues ten cuidado, porque aquí hemos tenido mucha gente con problemas por haber hecho kundalinis y cosas parecidas, Entonces, para ser espiritual no se necesita trabajar con los campos energéticos. Se necesita trabajar con la energía de la virtud, que es un tipo de energía, efectivamente. Pero es que la electricidad es electricidad en todo el mundo. Pero luego tiene manifestaciones distintas. Y no puedes decir mi electricidad, porque es la electricidad de todos. Y si necesitas luz, no puedes utilizar la electricidad para poner un motor que es movimiento. Tienes que tener cuidado con esas cosas. Lo que es que, claro, es mucho más fácil y más reconocido el decir yo te curo y te pongo las manos encima, que decir tienes que ser más humilde y ser agradecido con tus padres. Eso es otra historia, ¿no? Eso ya, pedir perdón ya claro. Pues mira, pidiendo perdón creces. Y de la otra forma no creces el alma. A no ser en algún caso muy excepcional por un maestro muy importante, que también los hay. Por eso ellos solo recomiendan dejarte poner las manos por maestros muy cualificados, no por contadores de cosas. Visiones. No, tú no eres más espiritual por conocer cosas del pasado y del futuro. No eres más espiritual por ver a los muertos. No eres más espiritual por tener una experiencia ECM o por conocerla. No eres más espiritual. Serás más espiritual cuando trabajes las virtudes espirituales. Lo que significa renuncia a los egos, al orgullo, al egoísmo, a la crueldad, a la insolidaridad, a la mentira. Así creces, no de esas otras formas. Claro, el diablo encantado. ¿Qué os pongo? ¿Otra vez el diablo así para arriba? Porque te despista. Esa persona que le hace Reiki y que está emocionalmente mal, a lo mejor lo único que le faltaba era ponerse bien con su familia. Y ya recuperaba el equilibrio emocional. O no tener tanta ira y tanto enfado, y ser tan egoísta, y ser tan orgulloso, que estropea el sistema emocional y el mental.
y con un poquitito de meditación bien hecha se le serenaba el emocional. Visiones, pasado, futuro, no vale para nada. Tengo aquí anotado también mindfulness. No, tú por estar unido con Dios no eres más espiritual. ¿Qué os recuerdo? Los sutras de Buda, donde dice que son estados placenteros aquí y ahora. Y os dice, yo os diré cómo se hace la erradicación, que esos estados placenteros no erradican emociones negativas, simplemente te ponen bien. Son estados placenteros aquí y ahora. Son los ideales para empezar a meditar bien. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cómo puedo ser más virtuoso en esta vida y ayudar más a los demás? Esos estadios de mindfulness, esos estadios, flipantes, estarían muy bien para empezar a meditar. Pero esos estadios no te hacen más espiritual. Fíjate, lo repito a veces, pero a conciencia, para que no lo olvidemos. Es así. Entonces, caray, no nos tenemos que dejar engañar por esos señores y por esas personas. Lo tienes en los grandes libros. Lo repito, Bhagavad Gita, Raja Yoga de Patanjali, la Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Qué más? ¿Cuál me queda? Sufismo, budismo. Ojo, no, budismo no. Buda. Lo que dijo Buda fue una cosa y luego el budismo es otra historia, Hay un montón de budismos, Entonces tienes que mirar, porque hay budismos que te esconden la renuncia. Y hay budismos que no te enseñan a erradicar las emociones negativas. Como dice Buda en el Majjhima Nikaya, por ejemplo, y en otros, en el Sutra número 8 del Majjhima Nikaya. Y él dice, son estados placenteros aquí y ahora, y no erradican el sufrimiento. Caray, budistas, ¿por qué no lo pones bien claro? ¿Y por qué no cuentas que Buda habló de las 4 nobles verdades, que hay sufrimiento, que la raíz del sufrimiento es el deseo, que para dejar de sufrir tienes que eliminar los deseos y que hay un camino de 8 pasos? ¿Pero por qué te enredas en tantas cosas que no dicen eso? ¿Y te llamas budista? Pues tal vez lo debieras de revisar. Y vosotros, yo os recomiendo, me estáis escuchando, entonces, ay, tengo el deber de decíroslo. Os recomiendo que lo miréis y luego haced lo que queráis. Una persona puede estar flipada y se va del flipe, o sea, acaba de levantarse de la silla. ¿Cómo que acaba de levantarse? A ver, no, hombre. Está sentado en la silla y está flipando. Y está sintiendo su unido en ese estadio que dice Buda, en la base de la nada, el 8º estadio de las abstracciones meditativas. Y no sabe ni dónde está, porque está tan a gusto. Y de repente se abre la puerta y entra la pareja o el hijo.
y le dice, pero bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿No ves que estoy meditando? ¿Cómo vienes a molestarme, hombre? Cierra la puerta. Pues no sé, chico, pero lo que estabas haciendo no me parece que te dé muchos resultados si haces eso, ¿eh? Y como a mí me pasó más de una vez, pues es posible que le pase a alguien más. ¿Entiendes? Entonces una cosa es flipar y otra cosa es erradicar emociones negativas. Y Buda nos pone ahí 43. Crueldad, vanidad, orgullo, duda, pereza. Esa es la forma de hacerse espiritual. Y esa es la forma de andar por la vida. Porque esto de la espiritualidad no es para flipar, ¿eh? Es para llevar las relaciones bien, ¿eh? Entre todos los seres. Y es para tener valor. Y es para tener fuerza. Y es para hacer cualquier cosa que te haya tocado hacer en la vida, hacerla mucho mejor que si no fueras espiritual. Porque si no eres espiritual, dependes de lo que digan los demás. Dependes de si te suben al podio o no. Y entonces, claro, sales a hacer algo y te cagas todo por la pata abajo. Claro. ¿Por qué? Porque como estás pensando en el crédito de los demás, pues no empleas las fuerzas en hacer las cosas bien. Cuando reconoces sinceramente dentro de ti chico, que eres lo que eres. Y que eres así y te has mirado al espejo y dices, jo, pero soy así. Madre mía. Pues yo contaba que era más guapo. Y yo me contaba, no, pero es que soy así. Madre de Dios. Bueno, pues ahora como soy así, voy a intentar ser mejor todos los días. Pero sin depender de nadie. Eso es aceptar. Ahora, claro, un orgulloso no acepta. Y un egoísta tampoco. Y claro, por eso no se ilumina y por eso está lleno de estrés en toda su vida. Y claro, al tener estrés, pues ya sabes lo que pasa. Los prefrontales se vienen abajo. No controla el sistema límbico y estás todo el día emocional perdido. Con miedos, con historias, con trabas, con... Entonces, ojo que el mindfulness solo no nos lleva a la iluminación. A la iluminación no nos lleva ni la purificación. Ojo, purificarse es purificarse. Practicar virtudes viene después de la purificación. Una persona puede no ser egoísta, pero puede no ser generosa. No roba a los demás, cobra lo justo, pero no da ni un chavo. No es generosa. Entonces, primero está la purificación. Cuando el alma a través de ese trabajo purifica los cuerpos, después es cuando ella puede trabajar mejor y entra en otro tipo de meditación. No la purificadora. Nosotros estamos haciendo ahora mini meditaciones. Y a esto le llamamos meditación. No, hay una meditación posterior que se llama, tiene nombre. En el Raja Yoga nos lo cuenta Amma. Ahí está viva Amma, preguntadle a Amma. Meditación sin forma. Nosotros empleamos palabras, empleamos imágenes, empleamos canciones, empleamos formas para meditar.
después de esa purificación es cuando empieza la meditación de verdad, porque hay menos ruidos y entonces el alma puede centrarse más en ella misma y se medita de otra forma. Y esa es la forma de purificarse. La iluminación significa saberlo todo. Claro, después tienes que estudiar, ¿eh? Lo que es que si primero estudiamos a través de los 5 sentidos, ojos, oídos, etcétera, etcétera, después estudiamos a través del canal directo que hemos hecho cuando purificamos. Purificamos, no hay obstáculos, entonces recibes luz directa y ahí empieza la iluminación. Y fíjate tú que nos dicen que en los últimos momentos de la iluminación, o sea, últimos momentos, no, cuando estás alcanzando la iluminación ya, estás quitando los restos de la vanidad. Y lo tenéis hasta los cristianos eso. ¿Cómo se llama ese guerrero que quería ser de la tabla redonda? Parsifal. Lo tenéis en Parsifal, por ejemplo. Y eso se lee en el budismo. Entonces, no confundáis los tipos de meditación esta, con forma y sin forma. Y no confundáis lo que es los placeres de la meditación, de una meditación analítica, reflexiva, contemplativa, que son dos cosas distintas. Y después viene la meditación sin forma. Y no confundáis los placeres sensuales de una meditación con la purificación, que es distinto. No quiero decir que no se haga ese mindfulness. Es una buena base para meditar mejor, pero puedes purificar y llegar a iluminarte sin hacer mindfulness directamente. Porque en la medida que rebajes tus egos, te vas a mindfulnar. Porque lo que te subleva son los egos. Te subleva el orgullo, porque no te salen bien las cosas y entonces piensas que los demás te van a ver mal. Y tú te pones rabioso y te pones triste y tienes miedo. Tienes miedo a todo, vamos. Te empieza a entrar miedo a todo. Y el egoísmo igual. Entonces, en la medida que rebajes el orgullo y el egoísmo, tú te tranquilizas. Y llegas a sentir los efectos del mindfulness sin hacer mindfulness directamente. Pero te estás purificando, estás creciendo como alma, que solo con mindfulness no creces como alma. ¿Os queda claro? Tengo aquí anotado el cerebro también. Sí, claro, tienes que cuidar tu cerebro. ¿Por qué? Porque por muy alma que seamos, que lo somos, tú tienes que expresarte a través de un hardware, de una materia, de carne, que tiene unas leyes de fisiología naturales, instintivas. Y si no cuidas tu cerebro, pues ya puede ser el alma que quieras, que no vas a poder manifestarte en la vida cotidiana. Una persona con un cerebro estropeado, esos que llamamos discapacitados, no pueden. Tienen el cerebro límbico mal. Los prefrontales no les funcionan. Mandan las emociones. No funciona la mente, mandan las emociones. Los prefrontales controlan el sistema límbico. Los prefrontales funcionan mal. No puedes. ¿Cómo cuidas tu cerebro? Tienes que ver lo que comes, tienes que ver lo que piensas. Ay, amigo, tienes que ver lo que piensas. Ay, amigo. A ver si estás estropeando tu cerebro. Eso lo tenéis en la neurociencia, que lo podemos aprovechar.